Muy bien. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, brevemente voy a situar la diapositiva en la que estábamos, en la de metodología, pero después lo que haré será cambiar a mi documento de la programación didáctica que tengo en un PDF por los aspectos que voy a comentar ahora mismo. Entonces, tal y como iba diciendo, la metodología estaríamos ahora mismo en la mitad de nuestra programación didáctica y es un apartado obligatorio tanto en la convocatoria, en la mía, insisto, en esta convocatoria aparece menos definido, así como en la ley. En la ley está totalmente establecido y la metodología es uno de los apartados fundamentales y en los que más se va a fijar el tribunal en nuestras oposiciones. Puesto que es un apartado obligatorio y además que cuenta con numerosos subapartados, debe ser amplio por definición. En mi caso, la metodología, como verán proyectado en el PDF enseguida, es un apartado muy, muy amplio. Yo lo definí en los siguientes subapartados. En primer lugar, como siempre, trabajar el concepto de la metodología, de qué se trata, cuál es su definición, continuar por un apartado normativo y después ya comenzar a trabajar con cómo se aplica a la asignatura. Por ello, lo que voy a hacer va a ser interrumpir esta proyección y pasar a proyectar en la diapositiva dedicada, en la pestaña dedicada al PDF que yo realice. ¿Se está viendo correctamente proyectado el PDF en la pantalla? Sí, correctamente. Perfecto, pues. Entonces, ahora lo que yo estoy mostrando es mi propia programación de oposiciones, la que yo presenté en el tribunal en 2018. Entonces, esta programación la verdad es que sigue bastante vigente y sobre los apartados que trabajo son quizá en los que menos cambios he realizado. Está bastante actualizada. ¿Por qué en la metodología no trabajo como he hecho con las diapositivas mostradas anteriormente? Porque la metodología precisamente es la opción que un docente escoge a la hora de realizar su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es una opción entre muchos métodos, tal y como su propio nombre indica. Son métodos teóricos que nos permiten aplicar una docencia específica al aula. Por lo tanto, la que yo trabajé es con la que más cómoda me siento, pero existen numerosas metodologías muy distintas que implantar en el aula. Por lo tanto, esto ya queda por completo, por una parte, ligeramente determinado por la asignatura en la que trabajemos o el ciclo, etapa en el que trabajemos y, por otra parte, por la docencia que nosotros queramos aplicar. Yo, en concreto, con la que más cómoda me siento viene a ser por el conductivismo, por lo tanto, tampoco me siento con la experiencia necesaria como para ponerme a explicar metodologías de otros tipos. Entonces, la metodología, desde su definición, es ese método teórico que nosotros vamos a escoger para diseñar nuestra programación, nuestras actividades y nuestra docencia. El método va a incluir estrategias, cómo vamos a ser como docentes, cómo vamos a realizar nuestras clases, actividades, qué tipo de actividad vamos a implantar. Van a ser diversas, van a ser distintas, van a atender a la diversidad y van a plantear dinamizaciones en el aula, qué procedimientos y acciones vamos a planificar. Vamos a evaluar por pruebas escritas, vamos a realizar otro tipo de pruebas, vamos a realizar presentaciones, todo lo que viene a ser procedimientos planificados. ¿Cómo va a ser nuestra práctica docente? Vamos a realizar un discurso magistral, vamos a interactuar mucho con los alumnos, vamos a ser más unos guías que unas personas que hablen de una manera más magistral o vamos a trabajar con distintos elementos como la estructura de las clases o los recursos digitales, recursos físicos, libro de texto, material personal. Por lo tanto, la metodología es uno de los apartados más amplios de la programación didáctica y también uno de los más complejos junto a la evaluación. Existen distintos planteamientos teóricos, es decir, yo puedo acogerme a numerosas metodologías distintas, a numerosos métodos distintos, pero sí que es cierto que tiene que estar siempre de acuerdo a la que se nos indica en la ley y en las normativas. En la legislación, yo encontré una serie de apartados que tuve que leer, que buscar por mi cuenta, para encontrar aquellas metodologías que se indicaban más convenientes para la prueba de la convocatoria a la que yo me iba a presentar. Por lo tanto, los materiales que encontré fueron un total de 3 que creaban una base cimentada para la elección de mi metodología. El primero era el artículo 35 de la LOE 11, puesto que ahí indicaba qué tipo de principios pedagógicos iban a existir en bachillerato. Bachillerato es una etapa en la que ya existe bastante abstracción mental, en la que existe una madurez por parte del alumnado y, por lo tanto, ya me permitía trabajar con metodologías muy activas, en los cuales el profesor en ocasiones tiene un papel más de guía que como docente de discurso magistral.
y también una etapa en la que me permitía trabajar mucho con capacidades de análisis, de interpretación, etcétera. Por lo tanto, en ese artículo ya se me indicaba un poco qué principios pedagógicos varían en función de si atendemos a una etapa o a otra. Y por otra parte, el Real Decreto 1105-2014. Este Real Decreto viene a ser otra vez nuevamente el currículo que rige las asignaturas y que a su vez crean la Orden ECD 494-2016, que en mi caso es la de bachillerato. Cuidado con estas normativas. Yo en este apartado que estoy mostrando, puesto que se trata de mi programación didáctica, toda mi normativa aparece de acuerdo al bachillerato. A nivel autonómico, por lo tanto, se aplica desde el Real Decreto anterior esta orden, que es la que rige el bachillerato, y en esta orden se nos define en el currículo que la metodología es un elemento primordial, que a su vez debe ser decidido por el profesorado, concretado por el profesorado, pero lo que sí que nos hace es establecer principios metodológicos generales, en concreto en el artículo 17, a su vez como en mi asignatura. Por lo tanto, si nos vamos a cada parte de esas leyes, que se pueden consultar de manera pública, lo que vamos a encontrar es una serie de indicaciones metodológicas que, teniendo en cuenta que es la ley, conviene seguir. Se nos deja libertad, no van a ser increíblemente rígidas y luego nuestra docencia puede ser muy distinta en función de cómo decidamos hacer las clases y eso no tiene por qué ser penalizado, pero sí que es cierto que existen una serie de indicaciones que conviene seguir. Asimismo, dentro de mi asignatura, en el currículo de la Orden ECD 494 de 2016 de mi asignatura, Historia del Mundo Contemporáneo, también había una serie de orientaciones metodológicas que en este caso sí que encontré bastante concretadas. En mi caso particular, estas orientaciones metodológicas iban acorde a lo que yo ya quería hacer en el aula. Entonces, en mi caso no supuso un problema. Pero si nos hemos planteado una docencia muy teórica, muy poco práctica o poco interactiva, quizá podemos encontrar contradicciones desde la normativa hasta nuestra aplicación como docentes desde la programación didáctica. Por lo tanto, ¿qué indicaciones se me indicaban a mí desde mi currículo y mi asignatura? Insisto, esto va a variar en función de en qué asignatura os situéis, en qué etapa, etc. En mi caso se me indicaba que la metodología debía ser activa, es decir, si la metodología es activa debemos tener interacción con el alumnado. El alumnado debe hacerse partícipe de su propio aprendizaje. Esto es una indicación muy directa. Por lo tanto, si yo me planteaba una docencia en el cual, no es mi caso, evidentemente, pero en el cual yo iba a trabajar únicamente leyendo el libro de texto o que los alumnos leyesen 2 páginas e hiciesen los ejercicios correspondientes sin que yo haya realizado algún tipo de interacción con ellos, aquí ya evidentemente voy a encontrar un problema. Hoy en día este tipo de docencia, que ya se encuentra muy, pero que muy desfasada, no va a ser lo habitual, pero sí que si nos aparece esta indicación como una metodología activa es necesario seguirla. Por lo tanto, en nuestra docencia, tanto en la preparación del contenido a impartir por parte del docente, como en las actividades a realizar de acuerdo al alumnado, deberá haber una interacción, deberá haber un alumnado que trabaje, deberá haber un alumnado que interactúe entre sí mismos o con el docente. También la metodología debe ser abierta. Esto quiere decir que no tenemos por qué ceñirnos únicamente a un método y aplicarlo de manera rígida en el centro. Los centros son distintos. Los centros tienen contextos distintos, por lo tanto, las estrategias que nosotros apliquemos, la metodología que apliquemos también deberá estar adaptada al centro que escojamos. Pongamos ejemplos. Intentaré hacer de esta parte de la explicación algo un poco más fácil de seguir mediante ejemplos, puesto que entiendo que mi programación es muy específica. Si nosotros trabajamos en un contexto que se encuentra implantado en un centro de especial dificultad, nuestra metodología tendrá que tener en cuenta eso. Si vamos a tener una diversidad muy elevada en el cual tengamos una serie de alumnos que presenten problemas de concentración, nuestras clases deberán estar adaptadas para que la metodología dinamice continuamente esas necesidades de atención del alumnado. Por lo tanto, el contexto afecta a la metodología que nosotros elijamos. La metodología es algo abierto, no es cerrado, y nosotros debemos tener en cuenta que existen distintos métodos que podemos cambiar de tendencia si nosotros lo deseamos y que además debemos adecuarnos a las necesidades del contexto. Por otra parte, en las orientaciones metodológicas, en mi caso también se hacía alusión a los conocimientos previos del alumno. Esto también estaba de acuerdo a las tendencias metodológicas de las que yo partí, que fueron fundamentalmente constructivismo y conductivismo. Entonces, el partir de los conocimientos previos era algo muy sencillo de hacer, puesto que viene a ser la piedra fundamental de las metodologías que yo seguía, pero era una orientación que se me indicaba. Por lo tanto, yo no puedo entrar en el aula
y empezar la clase sin más. Debería hacer algún tipo de evaluación de los contenidos previos, de manera que yo pueda ver qué errores se cometen, qué quizá conocimientos erróneos ya mantienen, de qué base parten, en qué nivel de profundidad se encuentra cada alumno y qué nivel de profundidad puedo extraer yo de esa clase. Además, también tendré que analizar qué herramientas manejan ya y qué características tiene el grupo. Todo ello implica trabajar con esos conocimientos previos y habrá que valorarlos y habrá que trabajar de acuerdo a ellos en el aula. También se nos indica en esas orientaciones que los conocimientos y los criterios de etapas anteriores deben ser incluidos. Por lo tanto, en función de cómo se haya actuado en los niveles anteriores, no podemos plantear un cambio drástico o radical. Lo que pasa es que es cierto que de cara a una convocatoria de oposiciones, puesto que planteamos programaciones didácticas ya aplicadas al curso en el que nos movemos sin tener tanto en cuenta lo que haya ocurrido antes o lo que va a ocurrir después, esto no es tan apartado. Simplemente es algo que se indicaba en las orientaciones metodológicas del currículo de la asignatura. Por último, también se nos indica que el aprendizaje debe ser significativo, es decir, que no sea un aprendizaje que se quede en la teoría. Esto quiere decir, yo que tengo, por ejemplo, una asignatura muy memorística y muy teórica, como viene a ser la historia del mundo contemporáneo, en función de cómo yo la planifique. Tal y como yo la planifiqué, de acuerdo a esta orientación metodológica de aprendizaje significativo, trataba de conectar distintos elementos a la actualidad en la que viven los alumnos, de manera que los conocimientos que ellos adquieren en el aula pasen a tener algún tipo de valor, de significado, que conecten ciertas cosas. Entonces, elementos tan sencillos como el momento en el que se inventa el cine, que yo lo doy de forma histórica en la Segunda Revolución Industrial, conectarlos a los cambios que se están viviendo hoy en día. Aspectos que pueden venir del arte o de la historia del pasado conectados al mundo musical o al mundo cultural en el que los alumnos se desenvuelven, o aspectos históricos en relación al desarrollo de la democracia y cómo varía en su aplicación hoy en día. Todo ello hace del aprendizaje algo significativo y es algo en lo que últimamente se insiste mucho y que ya aparece inserto en los currículos, en la normativa, en las leyes en las que nos movemos en el mundo de la docencia. Entonces, teniendo en cuenta estas orientaciones y el planteamiento que yo misma me planteaba, insisto, yo estaba de acuerdo ya a todas estas orientaciones metodológicas, podía elegir distintos métodos. En concreto, yo elegí uno de ellos. Insisto, es que metodologías existen muchísimas, podréis tener seminarios enteros de metodología y en concreto con el que me siento cómoda es este, el constructivismo. Entonces, lo que hice fue una muy breve, tan solo de un párrafo, definición de lo que consistía esta metodología. Por lo tanto, sí que aconsejo que esa metodología con la que se vaya a trabajar aparezca brevemente desarrollada de manera que se demuestre que conocemos el método al que nos estamos refiriendo, pero también que sea accesible para el tribunal. El tribunal va a estar compuesto por docentes, pero los docentes van a seguir distintos métodos y va a haber docentes que quizá lo conozcan y quizá otros que, quién sabe, es posible. Un breve apartado dedicado a un desarrollo del método que nosotros elegimos me parece conveniente. El constructivismo tenía en cuenta el papel activo del alumnado y también el docente como parcialmente guía, pero también como mentor de la clase. ¿Por qué elegí yo esta metodología? Si a alguno le resulta de interés. En otras metodologías, el alumno se hace casi autónomo en su propio aprendizaje, pero yo sí que creo que el docente no debe ser un mero guía, sino que debe ser un elemento significativo y un elemento de docencia y transmisión más allá de lo que puede aprender el propio alumno por sí solo a través de una serie de indicaciones. Entonces, otras teorías que eran muchísimo más autónomas no me convencían, porque considero que nuestra docencia debe ser algo más que simplemente una ayuda. Pero, por otra parte, el constructivismo sí que trabaja mucho con la interacción, de manera que ellos trabajen solos, pero también se mantenga mucho la docencia activa con los alumnos. De esa manera encontré una metodología que me resultaba muy acorde a la manera en la que yo pensaba, a las actividades que había diseñado de acuerdo a esa metodología y de acuerdo a las orientaciones que se me indicaban en la programación, en el currículo. Entonces, lo que hice a continuación fue mostrar una serie de principios metodológicos generales. Esto viene a ser una simple enumeración de aquellos aspectos que aparecen en la metodología y cómo se aplican un poco a la docencia desde el ámbito teórico. Esto es desde el ámbito teórico. Luego ya veremos una aplicación práctica, porque la hay, está desarrollada de manera bastante profunda y luego se volverá a desarrollar de manera práctica en las unidades didácticas de las cuales también se hace una defensa. Entonces,
Esta parte es fundamentalmente teórica. Los principios metodológicos generales que yo planteé fue, en primer lugar, trabajar desde el conocimiento previo, como he comentado, qué saben, qué no saben, qué saben hacer, y aprendizaje activo, de manera que el alumno muestre cómo va avanzando en sus conocimientos, pero también el docente, a través de esta información, pueda ir mejorando, estableciendo, solucionando cualquier situación que se genere en el aula, así como, si existe la posibilidad, añadir material si existe un gran avance. De esa manera tenemos un avance de la clase, así como de cada alumno, que se trabaja desde esa base de conocimiento previo y desde ese trabajo que va mostrando cómo el aprendizaje del alumno se realiza. Eso es un aprendizaje activo, ir trabajando sobre el aprendizaje. En segundo lugar, el aprendizaje significativo. Como este ya lo he mencionado, no me voy a extender más allá de que el aprendizaje significativo debe ir un poco también de lo más sencillo a lo más complejo. No podemos plantearnos trabajar directamente un análisis sin haber planteado quizá primero síntesis. Entonces tiene que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Hay que hacer una gradación de la dificultad, dejando para el final todo aquello que tiene un mayor nivel de abstracción o de madurez, dentro de que se pueden marcar ritmos distintos para el alumnado. En tercer lugar, yo planteé una retroalimentación del aprendizaje, pasión por el conocimiento, que sé que suena un poco emocional, pero me resultaba interesante, y una aplicación funcional, es decir, que los alumnos encontrasen un significado, pero también una función, una utilidad en su día a día. También encontré maneras de aplicarlo, sobre todo en la asignatura en la que yo planteaba, puesto que muchas películas que se hacen hoy en día tienen un gran contenido basado en la historia, en el arte o en aspectos de la geografía. Por lo tanto, de esa manera sí que trabajaba que ese aprendizaje tuviera una función y, a su vez, esa función que encuentra genere un mayor aprendizaje. En cuarto lugar, se plantearon actividades muy diversas y ambientes de creatividad. Esto en las metodologías activas es importante. Si nosotros vamos a tener una clase, la clase no va a tener el mismo ritmo en todo el alumnado. De hecho, lo que nos vamos a encontrar es un alumnado muy diverso, con muy distintos ritmos y muy distintas capacidades. Incluso hoy en día en el aula yo me encuentro con alumnos que tienen grandes problemas de memorización, otros que con tan solo escucharme una vez quizá les baste para repetir mi discurso, otros que no son capaces de realizar análisis u otras personas que tienen grandes capacidades artísticas que, en función de cómo se trabajen en el aula, se pueda trabajar desde ellas. Por lo tanto, la metodología activa con la que yo trabajaba intentaba valorar que los alumnos van a tener tanto destrezas como capacidades y habilidades distintas. Todos ellos deberían trabajar desde las habilidades en las que más cómodos se sienten, así como en aquellas que les quedan más lejanas. No hay que destacar unas mejores por encima de otras, sino intentar desarrollar en general. Luego, la propia materia va a regir ciertos ritmos, eso es cierto. Yo no puedo evitar quizá parte de la memorización en mi asignatura, pero sí que puedo ocasionalmente trabajar de una manera distinta, de modo que todos los alumnos echen mano de según qué destrezas de las que ya poseen. A su vez, trabajar de este modo, trabajando con actividades que son distintas unas de otras, que recuerdan métodos distintos, o trabajando desde el ambiente de la creatividad, es decir, desde la creación, no desde solo la repetición, voy a encontrar también un ambiente bueno en el cual a veces incluso sirve para que se ayuden los unos a los otros. Esto yo lo sigo trabajando hoy en día en el aula y me resulta muy, pero que muy útil. A continuación tengo el fomento de la autonomía y la madurez personal. El trabajo autónomo es importante, lo es en el día a día en el aula y lo es también desde la aplicación de la programación didáctica. Entonces, las técnicas de estudio, el trabajo en el aula, el trabajo en casa, la independencia a la hora de encontrar un problema y no saber cómo resolverlo sin la ayuda del profesor. Asumir que los resultados que obtenemos parcialmente van a estar relacionados con el estudio que invertimos, son aspectos que yo quería desarrollar en mis alumnos y que sigo teniendo que desarrollar y que requieren técnicas muy distintas de cara a cada alumno. Por lo tanto, esto también era un principio metodológico que yo quería plantear, todo lo que viene a estar relacionado con la autonomía. A continuación, y por último lugar, tengo el fomento del trabajo en equipo. Con esta una advertencia. Insisto, considerando que la normativa que se ha aplicado para la convocatoria de exposiciones en general tiende a terminar en 2018, el tema del COVID no sé hasta qué punto conviene incluirlo. Pero sí que es cierto que yo este año, por ejemplo, no puedo permitirme trabajar en equipo, puesto que tenemos que respetar distancias. Pero de normal sí que era una estrategia metodológica dentro del aula que a mí me gustaba. ¿Cómo le he planteado este año que no puedo hacerlo dentro del aula?
fuera del aula en aquellas tareas o trabajos que realizo y que están diseñados para que tengan que trabajar de forma grupal, a veces necesitando información unos de otros que otros han trabajado. De ese modo, se desarrollan distintos roles de liderazgo, de coordinación, de interacción, la responsabilidad individual de cara a que una persona trabaje y otros no, etcétera. Entonces, el fomento del trabajo del equipo es a mí un principio metodológico que me gusta mucho, que considero que es importante y que estaba acorde a esa metodología activa y de aprendizaje significativo que se nos indicaba. A continuación voy a pausar brevemente para consultar el chat. Vale. Hay una duda aquí que dice, ¿se realiza una evaluación inicial sobre los conocimientos y competencias que tiene el alumnado? Si es así, ¿de qué manera? Sí, se realiza, pero como tenemos un apartado entero dedicado a la evaluación, voy a guardar esta pregunta para más adelante porque la voy a contestar con la propia programación didáctica. Entonces, contestaré esta pregunta más tarde, pero sí que está incluida en esta explicación. De acuerdo. Puesto que de momento no hay más dudas, voy a continuar con la presentación. A continuación, sigue el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los alumnos que provengan de máster de educación habrán escuchado hablar sobre él, pero en la programación didáctica ya no lo hago más que definir brevemente, es decir, qué actividades podemos hacer, qué estrategias se van a aplicar y cómo se van a adquirir esos conocimientos, ¿no? Pero lo que ya hago es aplicarlo de forma práctica. Lo que hice fue diseñar una serie de actividades distintas entre ellas. ¿Por qué? Porque tienen unos fines y unas maneras de evaluar en el sentido de adquirir información para el docente distintas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? En primer lugar, lo que hice fue diseñar distintos tipos de actividades, un total de 5 actividades distintas que atienden a distintas fases del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como a la diversidad del aula a la vez. La primera actividad, y que a su vez van relativamente en orden, este tipo de actividades respecto a la docencia que yo luego implanto en el aula, son las actividades de introducción y diagnóstico. Estas se deben incluir tanto al principio de curso, con una prueba de evaluación inicial, que hoy en día se ha convertido en algo necesario en los centros educativos, como al inicio de cada unidad didáctica. ¿Por qué? Porque en función de cómo trabajemos dentro de nuestras unidades didácticas, pueden tener un temario muy distinto entre sí. Entonces, a veces podemos acabar un tema y que el siguiente no esté cronológicamente relacionado o temáticamente relacionado con el anterior. Por ello, las actividades de introducción son importantes, así como de diagnóstico para conocer qué conocimientos tienen los alumnos ya sobre ese tema. De este modo, no solo es información para el profesor, también la es para ellos mismos, desde donde ellos parten y qué errores poseen. Yo con estas actividades en la aula trabajo muchísimo y corrijo mucho los conocimientos previos porque me encuentro con muchas concepciones erróneas. Por lo tanto, se trabajan de este modo. Las introducciones y los diagnósticos de los conocimientos no tienen por qué ser exámenes, no tienen por qué ser pruebas iniciales en forma de exámenes. Se pueden hacer tormenta de ideas, se pueden hacer breves actividades en un papel que luego se pueden intercambiar con un alumno y conversar entre ellos, etc. No entendamos la educación únicamente como pruebas escritas, intentemos pensar en ella de forma más dinámica. A mí las tormentas de ideas en general me suelen funcionar, por ejemplo, muy bien y no deja de ser una actividad de introducción y diagnóstico que además me permite trabajar con el grupo entero y no solo alumno a alumno. A continuación, presento un esquema general de manera que los alumnos sepan qué es lo que van a aprender, de manera que sepan un poco qué contenido vamos a dar en cada apartado. Con eso había terminado esas actividades de introducción y diagnóstico y, por lo tanto, esa estrategia metodológica que gira en torno a los conocimientos previos, así como el aprendizaje activo. En segundo lugar, seguiría con las actividades de motivación. Estas son ocasionales en nuestra docencia. En las unidades didácticas no aparecen todo el rato. Son un elemento que nos permite dinamizar el aula. Por lo tanto, una actividad de motivación significa una estimulación de los alumnos, una manera de mantener el interés o de generar interés en un momento concreto en el aula, para que se interesen sobre aquello que vamos a dar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con películas o aspectos que les gusten a los alumnos que sean recientes, que sean de hoy en día. Por lo tanto, planteo una actividad de motivación, les puedo poner un pequeño vídeo, les puedo poner una pregunta, les puedo dar un texto o puedo plantear un debate entre ellos y de esa manera los alumnos comienzan a hablar sobre el tema sobre el que yo luego voy a tratar y eso me sirve habitualmente para generar un ambiente de clase y nuevamente ese aprendizaje activo. Con estas actividades subrayo la estrategia metodológica que yo he elegido. En tercer lugar, tendríamos las actividades que vienen a ser más típicas, las actividades de desarrollo y consolidación. Estas actividades vienen a ser
la aplicación de los contenidos que nosotros explicamos a la práctica, a la comprensión y a la fijación de aprendizajes. Por lo tanto, estas actividades tendrán que ir directamente relacionadas con la asignatura con la que nosotros trabajemos. Pues, por ejemplo, en mi caso, si yo doy un contenido teórico de historia, pues tocará quizá hacer una síntesis, un esquema, un cuadro comparativo, un diagrama, pero si he trabajado, por ejemplo, sobre un aspecto algo más práctico, quizá pueda hacer un comentario de texto o un debate ético en clase. Todo ello implica que el alumno se implique a su vez en su aprendizaje, es decir, que haya un aprendizaje muy activo, que no sea solo escucharnos a nosotros, sino que luego, de aquello que él ha entendido, se muestre lo que ha comprendido poniéndolo en práctica. Se puede trabajar de forma individual y se puede trabajar de forma grupal. Insisto, en esa metodología yo planteaba el trabajo en equipo. Ahora, por lo tanto, en las actividades que yo planteo también tengo que demostrarlo. Estas actividades, si luego las corregimos, se puede realizar distintos tipos de evaluación para estas actividades, que también plantearé más adelante, nos permiten detectar errores de comprensión. Por lo tanto, la corrección no tiene por qué ser siempre calificativa, puede ser simplemente una manera de corregir un aprendizaje erróneo, no tiene por qué ir con una nota escrita, puede ser una simple corrección. Estas actividades nos sirven para trabajar nuestras asignaturas de forma directa y trabajar con muchas herramientas muy distintas, así como, por supuesto, con esas competencias clave que he mencionado anteriormente. El cuarto tipo de actividades que yo planteé de acuerdo a mi programación didáctica fueron las actividades de refuerzo y de ampliación. Con estas actividades yo estoy haciendo una mención directa a la diversidad. La diversidad en el aula va a plantear ritmos distintos en cada alumnado, en cada clase si doy 3 grupos distintos, y lo que vamos a encontrar es personas que puedan permitirse aumentar los conocimientos, es decir, ir un pasito más allá de aquello a lo que se puede llegar, o aquellas personas que necesiten un refuerzo. Por lo tanto, con actividades de refuerzo me refiero a repasar los contenidos trabajados, a proporcionar habilidades que fijen lo que yo he explicado y que se queden con aquellos elementos más clave, con los elementos esenciales o incluso con esos contenidos mínimos de los que yo hablaba anteriormente. Mientras que con actividades de ampliación me refiero a aquellos alumnos que quizá puedan permitirse subir el nivel, elevar el ritmo y por lo tanto plantearles actividades que no son tanto de refuerzo, sino de estímulo, como por ejemplo un trabajo de investigación o ejercicios de mayor complejidad. Con estas tareas no me refiero a más trabajo para el alumnado. Con ello me refiero a diseñar distintos tipos de actividades que atiendan a la diversidad de la clase. Que necesita reforzar, refuerza, pero no se va a llevar 15 ejercicios iguales para repasar el contenido. Se trata de fijar aprendizajes, no de una mera repetición. Mientras que, si me refiero a las actividades de ampliación, no significa si tú has terminado antes, haz 15 ejercicios más. Se trata de plantear tareas de estímulo que permitan profundizar en contenidos. Si hacemos 15 ejercicios más, lo que vamos a hacer en realidad son actividades de refuerzo y además de manera repetitiva. Por lo tanto, es necesario discernir qué entendemos por diversidad y qué actividades vamos a diseñar de acuerdo a esa diversidad presente en el aula. Por último, están las actividades de evaluación y recuperación. Para las actividades de evaluación conviene anteriormente haber puesto en práctica esas actividades y haberlas corregido, las que ya hemos trabajado. Las actividades de evaluación nos permitirán evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos. Nuevamente, esto no tiene por qué ser una actividad calificada. La evaluación es un sistema de recogida de información sobre el nivel de los alumnos y la profundización en contenidos, pero pueden llevar nota o no. Por ejemplo, yo esta semana en segundo de la ESO he estado trabajando los reinos peninsulares en los siglos VIII a siglo XIII. Entonces, he hecho una serie de tareas en las que los alumnos empezaban a aprender a cómo desarrollar pequeños apartados, con su introducción y con su contexto. Yo esos trabajos los corregía, pero no les asignaba una nota. A veces, ellos los volvían a corregir por sí mismos. Y en el examen ya sí que he hecho una actividad de evaluación que a su vez lleva una calificación incorporada. Pero no siempre tenemos por qué evaluar con una nota numérica. Evaluar puede ser corregir, hacer comentarios, etcétera, y valorar sobre todo a qué nivel han llegado los alumnos y qué dificultades hemos encontrado. Todo esto a su vez estará relacionado con los estándares de aprendizaje de los cuales hablaremos en el apartado de evaluación. En función de si encontramos muchos problemas en los alumnos que no han conseguido alcanzar los objetivos propuestos, plantearemos también, por lo tanto, actividades de recuperación. Ahí podemos trabajar con los contenidos mínimos, nos pueden servir para detectar qué aspectos son más difíciles de entender, qué aspectos son esenciales
y de esa manera recuperar todo lo que sea necesario. A continuación voy a pasar a trabajar sobre la tipología de actividades y las estrategias didácticas, pero nuevamente voy a consultar el chat porque la metodología la verdad es que es algo bastante denso. De acuerdo. Vale, no veo nada nuevo. De acuerdo. Muy bien, pues voy a continuar entonces con las estrategias, pero primero, un segundito, voy a encender la luz, que empieza a estar esto muy oscuro. Un segundito. Muy bien. Voy a continuar, por lo tanto, con la tipología de actividades y las estrategias didácticas. Con tipología de actividades vengo a referirme a lo que las mismas palabras indican, es decir, qué actividades de qué distintos tipos voy a plantear. No me refiero a lo que acabo de describir, me refiero ya a actividades específicas, qué cosas relacionadas con mi asignatura voy a trabajar yo. Cuando realizamos nuestra enseñanza, tenemos que ir en un cierto orden. Iremos de lo más sencillo a lo más complejo. Iremos de presentar los conceptos más elementales a empezar a trabajar esos temas de manera profunda. Distintas actividades. Por una parte, vamos a encontrar actividades transversales y luego vamos a encontrar actividades específicas. Entonces, a lo largo de una asignatura puede que nosotros necesitemos trabajar de una manera muy específica o puede que podamos trabajar de manera continuada con una serie de trabajos que se pueden ir aplicando a lo largo de la asignatura. Entonces, las actividades de carácter transversal estarían relacionadas con esos elementos transversales que una persona mencionaba anteriormente en el chat y que es un apartado propio de la programación didáctica. Por lo tanto, actividades transversales nos vamos a referir a aquellas que vayan a tener una presencia continuada a lo largo de nuestra asignatura. En mi caso, lo que voy a hacer es simplemente presentar dos trabajos que yo llegué a implantar en mi docencia hace 2 años. Una de ellas eran trabajos de investigación. En mi caso, lo que se buscaba era que investigasen sobre ciertos acontecimientos históricos y que empezasen a profundizar en lo que viene a ser la multicausalidad, que entendiesen que un evento histórico no viene únicamente de un factor, sino que puede haber muchas causas que lo generen. Tenían que investigar sobre un evento, encontrar distintas causas y a su vez trabajar con fuentes de época, con noticias, con fotografías, con discursos, etc. Entonces, esta actividad yo la iba implantando a lo largo de todos los temas y de esa manera distintos alumnos iban trabajando sobre distintos conceptos y la iba repitiendo de manera transversal porque me resultaba muy jugosa para trabajar sobre esa metodología activa de trabajo autónomo, investigación, etc. La segunda actividad que yo planteé y que puede ser aplicada a muy distintas asignaturas es debate. En mi caso, era fundamentalmente en torno al debate ético y en torno al análisis. Por lo tanto, en mi asignatura yo trabajaba de manera grupal, puesto que se constituía un debate. De nuevo, trabajo esa estrategia metodológica de trabajo en equipo y también trabajaba mucho capacidades específicas y objetivos de la materia, puesto que los debates iban a estar situados en contextos concretos y, por lo tanto, de acuerdo a estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, así como los contenidos del currículo. La tercera actividad que yo planteaba ya era una muy específica de mi asignatura, por lo que no me voy a centrar en ella. Se llama empatía histórica, pero básicamente viene a ser trabajo con fuentes y análisis en el contexto, evitar el presentismo esencialmente y trabajar mucho el pensamiento crítico. Esto lo hacíamos constantemente en la asignatura, por lo que son actividades de carácter transversal. Con eso me refiero a ese carácter transversal de esas actividades. Otras tácticas y estrategias vienen a ser actividades que ya podían plantearse de manera habitual en el aula, pero siempre en relación ya a contenidos específicos. Es decir, cuando trabajamos un tema, estas actividades son las que iban a estar habitualmente repetidas, aplicadas a cada contenido. Tormentas de ideas como actividad introductoria o de diagnóstico, comentarios de texto o de distintos documentos históricos, análisis, interpretación o elaboración de gráficos, mapas o tablas de datos. Nuevamente, esto me permite ir trabajando competencias clave. Si os paráis a pensarlo, los comentarios de texto me permiten trabajar la competencia lingüística. Los análisis y las interpretaciones de elementos de estadística me permitían trabajar con competencias matemáticas o básicas en ciencias y tecnología.
Esquemas, síntesis, mapas conceptuales y ejes cronológicos, de nuevo, también está en relación a numerosas competencias clave, como por ejemplo la de aprender a aprender o la iniciativa y espíritu emprendedor. Entonces, estas actividades luego también tenían un factor relacionado con las competencias clave. A continuación, continuaba sobre otro tipo de actividades, distintos tipos de análisis, exposiciones orales, debates o actividades complementarias. Me voy a detener brevemente en estas actividades complementarias. Con actividades complementarias me refiero a aquellas actividades que complementan nuestra asignatura. Pueden ser distintas maneras de trabajar en el aula que se salgan de la metodología habitual o pueden ser lo que conocemos también como salidas extraescolares, elementos que complementan nuestra docencia, pero que no tienen por qué estar directamente trabajados en el aula. En mi caso, pues, tanto que yo daba Historia del Mundo Contemporáneo y, en concreto, resido en Zaragoza, lo que hicimos fue una ruta por los sitios de Zaragoza, aprovechando que estábamos dando a Napoleón Bonaparte en la asignatura. De esa manera, íbamos viendo los restos históricos, trabajándolos de manera activa, haciendo un aprendizaje significativo, porque esos elementos están donde están, porque esas calles se llaman como se llaman, por qué quedan disparos en las paredes, y hacía de mi estrategia metodológica algo real. Esta actividad extraescolar fue muy valorada por mi tribunal, porque reafirmaba mucho los principios metodológicos que yo había diseñado. Además, al año siguiente pude ponerla en práctica en mi docencia y efectivamente fue mucho más útil que según qué contenidos que yo pueda aplicar. Por lo tanto, estas actividades complementarias, que se pueden trabajar de distintos modos, no tienen por qué ser siempre salidas extraescolares en absoluto, son simplemente otra manera de complementar nuestra docencia, resultan muy útiles. Así que esta página yo la dediqué a trabajar distintas actividades que iba a trabajar de manera habitual en el aula. Voy a comprobar si existe alguna duda, porque insisto, la metodología la verdad es que es complejo. Vale, de acuerdo, parece que está todo correctamente. Y a continuación sigo con la parte de la metodología que viene a ser esa organización. Nuevamente, quiero mencionar la importancia de la programación didáctica como un elemento de organización, de planificación. Si nosotros planificamos nuestra asignatura, eso quiere decir que estamos programando. En eso consiste la programación de la docencia, de donde viene el propio nombre del elemento que utilizamos para trabajar en el aula. Entonces, en la programación didáctica, en la metodología, yo tengo que explicar cómo voy a realizar mis clases. En este caso, es una situación ideal y en las unidades didácticas iba ya sesión por sesión detallando lo que iba a hacer en cada sesión. Entonces, aquí no voy a leer lo que aparece en esta imagen, en esta página, sino lo que voy a dar es consejos generales. En primer lugar, lo que tenemos que decidir o averiguar es que en función de en qué contexto nos hayamos situado, si es un contexto real, vamos a tener que saber cuánto duran las clases en ese centro escolar. Hay institutos o colegios que tengan clases de 50 minutos, otros de 55 y he llegado a conocer algunos que tienen hasta de 1 hora. Por lo tanto, eso va a afectar a nuestra docencia. Y una de las cosas que más he notado siendo docente es que el cambio de 55 minutos a 50 es increíble. Lo muchísimo que se nota y lo mucho que puedes hacer en 5 minutos. Por lo tanto, la duración de nuestras sesiones va a tener un impacto directo en nuestra docencia. Yo con 5 minutos más puedo empezar con una actividad de diagnóstico. Con 5 minutos más puedo permitirme hacer un debate en el aula. Con 5 minutos más puedo permitirme hacer un ejercicio de refuerzo o un pequeño ejercicio de ampliación. Por lo tanto, rigen nuestras sesiones. El tiempo de las sesiones que dispongamos en el centro va a afectar a la cantidad de cosas que vamos a poder hacer con la metodología que escojamos en nuestra docencia. Habitualmente incluyo un breve diseño de cómo se estructura una clase habitual. Esto es simplemente un ejemplo de lo que luego ya detallo de manera práctica, aplicada en la unidad didáctica. Habitualmente empiezo con esto lo sigo haciendo también en mi docencia habitual, con una introducción, de manera que se repasa el contenido anterior y se enlace con el nuevo contenido que se presenta. Después se desarrollan los contenidos y nosotros vamos a tener que decidir las medidas aproximadas. Se continúa con una actividad escrita que pueden ser de refuerzo, de ampliación, pero pueden también ser otro tipo de actividades, de manera que se fijen esos contenidos que se acaban de explicar por parte del profesor. Y por último, en la final de la clase, yo siempre me aseguro de preguntar dudas, de intentar corregir errores, de preguntarles ya a los alumnos, etc. Entonces, este es el diseño teórico de lo que vendría a ser una clase habitual. Pero, insisto, luego en las unidades didácticas, como la prueba de aptitud pedagógica y técnica cuenta con 2 fases,
En la unidad didáctica se veía mucho más detallado este tipo de cosas, entonces tampoco hace falta detenerse tantísimo en un apartado como este. Esto es un esquema de una clase, no es necesario ponernos a desarrollarlo con distintos ejemplos, porque eso ya lo vamos a hacer en el apartado de las unidades didácticas. También conviene especificar cómo vamos a trabajar habitualmente en el aula. Yo, de manera previa a la pandemia, por supuesto, me gustaba mucho trabajar ocasionalmente no siempre, en equipo o por parejas o con el grupo completo. Las agrupaciones, por lo tanto, van a afectar a la metodología que yo practique. Si quiero que me expongan sus conocimientos individuales, quizá me convenga más una agrupación individual, de manera que no estén juntas las mesas. Si quiero trabajar por parejas, les juntaré de manera que no pierda tiempo reagrupando la clase. O si quiero plantear un debate, pues igual tengo que crear una U con las mesas para que todos tengan visiones entre sí y sepan respetar los turnos. Así que las variaciones también afectan a la metodología, o más bien la metodología afecta a la situación del grupo. Voy a continuar con los recursos y materiales didácticos. Este es un apartado muy breve, pero que en general es necesario. ¿Por qué? Porque aparece en la normativa, en la orden de bachillerato y también a su vez en la de educación secundaria, os lo aseguro, dice que hay que desarrollar materiales didácticos y curriculares, en concreto en el artículo 33. Los materiales son necesarios para proporcionar conocimientos a los alumnos, pero para también darles instrumentos con los que aplicarlos a la práctica, desarrollarlos, corregirlos, etc. Entonces yo lo que hice fue una lista de recursos. Por una parte, planteé un poco cuál era la situación en el aula. Yo planteaba que pudiera dar clase en un aula, pero también utilizar un salón de actos, ocasionalmente ir a un aula de informática. Algunos institutos cuentan con espacios del futuro, aulas digitales, varía el nombre, pero me refiero a espacios que tienen espacios comunes para trabajar de distinta manera con los alumnos, o también el entorno en el que yo me muevo. Si me tocase biología y quisiese dar una parte de la naturaleza, quizá podría aprovechar el contexto en el que yo me mueva. Me consta, por ejemplo, que en Castejón de Sos ocasionalmente se ha trabajado así en que son asignaturas porque ese ambiente en el que está insertado el centro resulta muy provechoso. Pero eso hay que trabajarlo en la programación didáctica, porque nosotros tenemos que demostrar qué espacios físicos vamos a contar en nuestro día a día en el aula y si afectan de alguna manera a nuestra docencia o pueden ser utilizados en nuestro beneficio. A continuación, utilizar lo que viene a ser más ese material teórico. ¿Contamos con libro de texto o no? Esto es una elección personal. A mí no me gustan mucho los libros de texto para mi docencia, pero sí me gustan como material de apoyo para el alumnado. Por lo tanto, yo tengo que decidir si va a haber libro de texto o voy a desarrollar todo el material yo. También si voy a facilitar dosieres o fichas que los alumnos deben trabajar en casa o si les voy a dar una serie de referencias que tengan que consultar ocasionalmente. También algunos elementos de dinamización como pueden ser novelas, como pueden ser cómics, series o cualquier tipo de elemento un poquito más dinamizador. A continuación, recursos audiovisuales de distintos tipos que estén de acuerdo a la utilidad para nuestra asignatura. No consiste en dar listas porque sí, sino en buscar su objetivo didáctico. Y los recursos informáticos con lo que se cuenta. Esto es un elemento que también aparece cada vez más indicado en las normativas con las que trabajamos hoy en día. Y es que se nos hace referencia a que las TIC y las TAC en Aragón deben estar incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y las del aprendizaje. Por lo tanto, habrá que describir si yo en mis clases puedo utilizar un ordenador, si dispongo de un proyector o un cañón, si dispongo de una pizarra digital con la que los alumnos puedan interactuar en el aula. Todo ese tipo de material cambia mucho nuestra docencia y también cambia mucho nuestra metodología. Voy a poner de nuevo un ejemplo práctico. Cuando yo empecé mi docencia este año en el instituto en el que estoy dando clase, tenía unas aulas con proyectores y luego tuve unas aulas en las que no dispusimos de ningún tipo de proyección hasta pasados 2 meses. Así que mi metodología se vio totalmente afectada por las aulas en las que no disponía de ningún tipo de herramienta digital. ¿Por qué? Porque todas mis estrategias de motivación a través de vídeos, de audios, de elementos audiovisuales se fueron al garete. Y me tocó trabajar muchísimo con pizarra y discurso magistral. No es mi estrategia favorita, pero fue lo que me tocó. Por lo tanto, es necesario plantear si vamos a tener recursos informáticos o no. Y eso nuevamente depende del contexto que hayamos diseñado o escogido en nuestro centro. La programación didáctica tiene apartados que están relacionados y este es uno de ellos. Por eso insisto en que yo considero que el centro debe trabajarse en la programación didáctica. También si vamos a utilizar las redes sociales para algún tipo de trabajo o para algún tipo de elemento de conocimiento.
a su vez, si vamos a utilizar programas o si vamos a facilitarles aplicaciones a los alumnos que pueden utilizar a través del ordenador o del móvil para la clase. Si vamos a subirles información a algún tipo de herramienta digital, como últimamente es, por ejemplo, Google Classroom, o si vamos a trabajar con herramientas que permitan elaborar directamente contenido a varias personas. Todo eso son recursos informáticos que es necesario especificar, puesto que afectan a nuestra metodología, afectan al diseño de las actividades, afectan a la docencia del profesor, cómo va a dar sus clases y cómo van a aprender los alumnos. Por último, por supuesto, el uso de Internet está bastante extendido, pero que conste que yo hoy en día en mis institutos también me sigo encontrando con problemas de acceso a este tipo de instrumentos y es necesario también plantear esa diversidad que tiene quizá un cariz más económico en el aula. De acuerdo. Con esto he terminado el apartado de la metodología. Si bien lo he explicado de forma aplicada a mi programación didáctica, espero que haya quedado más o menos claro como concepción de lo que puede ser un apartado metodológico. Insisto, esto va a depender de la metodología que se escoja y eso es una decisión individual y personal. Voy a comprobar el chat por si existe alguna pregunta. Nos lo enviarán para poder hacer una de las 4 actividades. El material, sí, supongo que lo facilitaré sin ningún problema de la ponencia. Pero el tema del agrupamiento, creo que en año de pandemia deberíamos adaptarnos, por lo tanto, debemos o no mencionarlos. Yo creo que se puede plantear de distintos modos. Por ejemplo, yo voy a poner, he puesto ejemplos de cómo los agrupo físicamente, ¿no? Pero ahora voy a facilitar un ejemplo porque eso sirve para plantear cómo se puede hacer un agrupamiento virtual. Entonces, yo he trabajado con distintas aplicaciones que permiten trabajar de forma grupal, simplemente no presencial. Entonces, a través, en mi instituto se trabaja con G Suite, que vienen a ser todas las aplicaciones de Google. Entonces, Google Docs o Google Slides permite trabajar a los alumnos de manera grupal y en el momento de manera simultánea desde sus casas. Entonces, ocasionalmente se puede hacer eso. Si en las aulas de informática también están abiertas, también se puede trabajar en equipo de ese modo. Es un agrupamiento simplemente digital. Entonces, espero que de esa manera resuelva de alguna manera ese tipo de inconvenientes que ciertamente se crean a través de la pandemia. Si se debe o no mencionarlos, insisto, deberían darse indicaciones al respecto, pero lo que aparece en la convocatoria es que se revisen las indicaciones que aparecen en Educaragón, el enlace que aparece adjuntado. Entonces, mi recomendación es que se repasen ese tipo de aspectos o si salen nuevas instrucciones por parte de la administración. Vale. Voy a continuar. Las competencias digitales deben ser completadas en la programación. La competencia digital como competencia clave es obligatoria. Por lo tanto, sí. Las competencias clave es algo que nos aparece indicado ya por nuestra programación didáctica, por la normativa que la rige. Por ejemplo, en concreto la LOMCE, desde luego la plantea por completo. Así que la competencia digital sí que es necesaria. Sí. Debe ser contemplada, perdón. Y debe ser adquirida por el alumnado, tanto por parte del profesor a la hora de la metodología y cómo utilice las TIC y las TAC, como por el alumnado a la hora de ser adquirida, de manera que se avance en ese tipo de recursos. Y respecto al alumno que comenta el tema de que los equipos informáticos o el Internet no funcionan, pues es que yo lo he vivido de primera mano y me tocó, por supuesto, cambiar de metodología en un ámbito en el que yo me sentía muchísimo más incómoda. Pero pizarra se va a tener, habitualmente se va a tener. Entonces, en ocasiones es necesario cambiar la estrategia, pero en la programación didáctica, en principio, sí que vamos a trabajar con unos recursos que van a estar más o menos al alcance de todos los centros. Con respecto al tipo de redacción que deberíamos usar en toda la programación, ¿qué recomiendas? Muy personal. Como habéis visto en la proyección que yo he realizado ahora mismo, es mi consejo. A mí no me gusta ni la primera persona y, sobre todo, no me gusta la primera persona del plural en la programación didáctica. Entonces, yo con lo que más cómoda me siento es con el impersonal. Es algo personal. Conozco a gente que las ha hecho en primera persona y no resulta un problema. Pero yo me siento más cómoda así. Tengo la sensación de que le doy una mayor objetividad a mi programación didáctica. Con respecto a estos apartados, los trabajamos un poquito más tarde en las normas de baquetación. Si no hay más preguntas, continúo con el siguiente apartado. El siguiente apartado es la atención a la diversidad. Esto también lo voy a trabajar adaptado a mi programación didáctica porque personalmente considero que es más útil trabajar con los ejemplos con los que
yo trabajé mi programación didáctica. Entonces, nuevamente lo voy a explicar a través del PDF que estoy proyectando porque creo que es un ejemplo de algo asequible para una persona que está opositando, que carezca de experiencia en las aulas, pero que tampoco nos vamos a complicar la vida hasta extremos en los que quizá nos podamos poner en una situación muy compleja. Entonces, este séptimo apartado de los 10 que yo planteo es la atención a la diversidad. La diversidad va a estar presente en las aulas y vuelvo a insistir, vamos a tener diversidad. La diversidad es algo que siempre va a existir en las aulas, va a existir distintos ritmos de aprendizaje, van a existir distintas dificultades para el alumnado y van a existir personas que van a necesitar medidas que atiendan a su diversidad. Esto se trabaja en coordinación con los departamentos de orientación, entonces nosotros en la programación didáctica tenemos que plantearlo en la medida en la que nosotros pudiésemos adaptar nuestras actividades a los distintos ritmos, niveles o a veces los intereses de los alumnos. ¿Cómo trabajamos esto? A través de la metodología que yo acabo de explicar. Plantear distintas actividades es atender a la diversidad. Plantear distintas agrupaciones es atender a la diversidad. Ofrecer distintos tipos de recursos y acceso a los mismos también es diversidad. Por lo tanto, la atención a la diversidad es necesaria y es un apartado obligatorio en las programaciones. Aparece totalmente definida en las leyes de educación, tanto en la LOE desde 2006 como en la LOMCE desde 2013, aparece en el Real Decreto y aparece en las órdenes de los currículos, así como en las nuevas órdenes que han salido en torno a la diversidad. Insisto, en mi propia posición, en 2018, 3 meses antes, ya se plantearon nuevas instrucciones que, aunque no iban a estar activas para el momento en el que yo presentaba mi programación didáctica, convenía estar informado. La diversidad es algo que hoy en día tiene mucha presencia y, por lo tanto, hay que estar actualizado al respecto. Por lo tanto, un apartado obligatorio en nuestras programaciones. Respecto a su extensión, esto es un punto de vista, yo voy a decir media, pero porque la diversidad, como habéis visto, ya la he trabajado en otros apartados. En la metodología he dedicado una gran atención a la diversidad, así que en su apartado específico voy a hacer menciones a los otros apartados y, por lo tanto, quizá no me extienda tanto en las páginas a las que se dedique. La diversidad implica que nosotros vamos a tener que adaptarnos a la docencia. Nuevamente, la programación didáctica es un instrumento de planificación de la docencia, por lo tanto, tendremos que adaptarnos a lo que encontremos en el aula. Los alumnos van a ser muy diferentes entre ellos, así como sus capacidades de aprendizaje, y con ello nos referimos desde contextos socioeconómicos como contextos familiares, como contextos de desarrollo y madurez personales o las edades que presentan. La diversidad que nosotros apliquemos también tendrá que estar adaptada a los ciclos que ellos lleven. Yo en bachillerato me encontraba ya con un alumnado muy maduro y en general con cierto ya interés por la asignatura y los ciclos que estaban cursando. Pero eso no quita que vaya a tener diversidad en el aula y de hecho la he tenido y la he tenido con cierto peso. Entonces, ¿qué grupo voy a plantear en clase y cómo voy a atender a esa diversidad? Yo en mi grupo clase para la programación de oposiciones planteé una alumna de altas capacidades. Era una manera de trabajar esas actividades de ampliación que ya había mencionado antes, así como alumnado de procedencia extranjera que podía necesitar refuerzos, sobre todo en aspectos de vocabulario, redacción o comprensión de conceptos específicos. La atención a la diversidad nunca debe plantear diferencias, no debe excluir, no debe generar guetos. Todo lo contrario, lo que busca es que se alcancen los mínimos requeridos para todos, esas menciones a contenidos mínimos de los que hablábamos anteriormente y que todos tengan el mismo acceso a la enseñanza. La enseñanza debe ser igualitaria, independientemente de las desventajas que ya vivan los alumnos por el contexto del que provienen. Por lo tanto, esa atención a la diversidad lo que busca es ofrecer oportunidades. ¿Qué medidas se van a plantear? Dependiendo de en qué sector nos encontremos, podremos encontrar medidas ordinarias y luego tendremos dentro de cada tipo otro tipo de medidas. En las ordinarias vamos a tener generales y específicas y luego vamos a tener las medidas extraordinarias. Como de diversidad vais a tener una charla específica con mi compañera Elena Mayén. En este apartado yo simplemente voy a mencionar lo que hice en mi propia programación didáctica y voy a pasar al siguiente apartado porque ya vais a tener mucha más información con ella, que además es toda una profesional en este campo y mucho más experta que yo. Entonces yo, de medidas generales, lo que planteé fue esas distintas actividades que permitieran atender a distintos tipos de habilidades y destrezas del alumnado, flexibilidad de los agrupamientos de manera que se ayuden los unos a los otros y que permita
realizar una gradación de la dificultad y, por último, una adaptación del discurso si en ocasiones es necesaria o las reuniones y las tutorías si también son exigidas. Como medidas específicas ya van esas actividades de refuerzo y las actividades de ampliación. Y las extraordinarias específicas ya son totalmente en colaboración con el Departamento de Orientación. Por lo tanto, yo tampoco podía plantearme medidas significativas, puesto que para colmo en el ciclo en el que yo me planteaba, que era bachillerato, realmente no se plantean ese tipo de adaptaciones. Por lo tanto, hay que colaborar con el Departamento de Orientación y con el Plan de Atención a la Diversidad. Esta también es una manera de demostrar que nosotros tenemos pleno conocimiento en torno a los documentos que se manejan dentro de un centro, así como de cómo funciona la educación por dentro. Y es que el Departamento de Orientación colabora mucho con la diversidad del alumnado. De este modo, lo que se planteaba ya como algo más específico, si bien no significativo, era plantear un acceso a los recursos para aquellas desigualdades económicas o el acceso a Internet. Los alumnos de altas capacidades que tuvieran sus adaptaciones de manera que se profundizase más en sus contenidos y dificultades específicas por idioma para ese alumnado que yo había planteado en la diversidad de mi aula de procedencia extranjera, pues por ejemplo, proporcionar dosieres, proporcionar glosarios, de manera que no existan dificultades por idioma. Con esto habría trabajado la diversidad en el aula. Voy a ir brevemente al chat para ver si existe alguna duda con la diversidad, pero insisto, Elena Mayen trabajará mucho más este apartado. De acuerdo. Veo que no hay dudas en el chat, por lo tanto sigo con el octavo apartado de la programación didáctica, que son los elementos transversales. Nos quedan los elementos transversales, la evaluación y luego ya los dos últimos apartados que son más visuales en torno a las fichas de las unidades didácticas y la maquetación. Por lo tanto, sigo con los elementos transversales. Con elementos transversales nos referimos a todos aquellos apartados que tienen una connotación más de valores, de elementos que no son específicos, sino que se pueden trabajar a lo largo de toda una asignatura. Y no solo una asignatura, varias trabajando conjuntamente. El contenido transversal no tiende a aparecer en las convocatorias de oposiciones, pero para que os hagáis una idea, yo en la de 2019 en La Rioja aparecía ya especificado. Por lo tanto, esta educación en valores y elementos transversales es algo que ya comienza a aparecer plenamente tanto en esta normativa como en las convocatorias de oposiciones. Por lo tanto, es un apartado que no es obligatorio, pero yo creo que es conveniente. No es uno de esos apartados que digo no es obligatorio, pero desde mi punto de vista lo es. Es un apartado que yo considero que debería aparecer, pero es un criterio bastante personal. Hay personas que no lo han incluido o no de manera directa como un apartado concreto. Como habéis podido ver, los elementos transversales se pueden trabajar a través de otros apartados. Por lo tanto, no es algo exactamente obligatorio. Puede tener menciones en los otros apartados en los que ya lo hayamos trabajado y quizás sea suficiente. Yo preferí darle un valor específico, pero también lo admito, la asignatura que yo escogí se daba mucho a este tipo de contenido. Entonces, a mí también me resultaba conveniente mostrar el conocimiento que yo tenía sobre el tema. Respecto al contenido transversal, lo tenemos en la LOE y en la LOMCE, en los reales decretos y en las órdenes de los currículos de las comunidades autónomas. Entonces, se llaman elementos transversales porque son transversales porque presentan transversalidad, de manera que se trabajan de manera continua a lo largo del curso y no de manera puntual en un tema en concreto. ¿Qué buscamos con esta transversalidad? Que el conocimiento tenga sentido, que no se queden apartados rígidos, que no se quede en una cuadrícula definida que tiene un principio y un fin, sino que lo que hacen es integrar, lo que hacen es conectar conocimientos y también asignaturas. Por lo tanto, en este tipo de contenido vamos a plantear valores, vamos a plantear herramientas o vamos a plantear interdisciplinariedad o planes que aplicar en el aula. ¿Cómo planteé yo este tipo de recursos? En primer lugar, lo que hice fue plantear una educación en valores, que también aparece ya mencionada en gran parte de la legislación. Por ejemplo, en las leyes de educación aparece todo el tema de los valores, así como en los objetivos de etapa. Por lo tanto, yo lo que hice fue crear una serie de valores que me resultaban interesantes para mi asignatura. Simplemente los voy a mencionar porque verdaderamente no creo que sea necesario profundizar en ellos. Tolerancia y respeto entre las personas. Nuevamente, voy a insistir, mi asignatura era Historia del Mundo Contemporáneo, por lo tanto, estos valores a mí me resultaban sencillos de trabajar. Tolerancia y respeto entre las personas, trabajar en torno al pensamiento y las ideologías. Medio ambiente, trabajar en todo lo referido a la economía y la industrialización, valorar
el cambio climático, etc. La prevención y resolución pacífica de conflictos, tensiones internacionales, conflictos mundiales, conflictos civiles, derechos humanos y no discriminación, lo que viene a ser todo el desarrollo tanto democrático como de derechos humanos como de respeto y tolerancia, también trabajado de acuerdo a mi temario. Igualdad entre géneros, que últimamente tiene mucha presencia en las aulas, se ha convertido en algo muy importante. En mi caso, con la historia tenía muchos ejemplos de discriminación y de cómo se ha avanzado en este aspecto. Con otras asignaturas no digo que es más difícil, pero siempre podemos irnos al ámbito de los teóricos y las teóricas y utilizar ejemplos concretos y su importancia a lo largo del desarrollo de las disciplinas. Multiculturalidad, trabajando con una asignatura como la historia me resultaba muy sencillo. Espíritu emprendedor, de manera que a su vez trabajase la competencia clave de iniciativa y espíritu emprendedor, de manera que trabajase aspectos más relacionados con la economía, así como trabajos de investigación, actividades de autonomía, actividades de liderazgo, de coordinación y comportamiento cívico y salud. Esto estaba muy en relación a los objetivos de etapa que más difícilmente me resultaba trabajar, que los trabajé ya en contenidos más relacionados con el capitalismo en mi asignatura. Insisto, como son elementos de educación en valores, nosotros podemos diseñar nuestra propia educación en valores. Por lo tanto, podemos utilizar aquellos elementos que nos resulten más convenientes dentro de nuestra asignatura, mientras estos contenidos sean transversales. La educación en valores a mí me resultaba muy interesante, pero quizá en otras asignaturas se puedan encontrar otros elementos transversales que sigan teniendo aplicación práctica. A continuación voy a pasar a la interdisciplinariedad. Voy a volver al PowerPoint porque tiene un contenido más visual. Por lo tanto, voy a volver a presentar con el PowerPoint que estaba empleando hasta ahora. De acuerdo. Lo habíamos dejado aquí. Entonces, la interdisciplinariedad consiste en integrar las distintas disciplinas que existen en un instituto. A mí como elemento transversal es uno que me gusta mucho desde el punto de vista teórico, pero que no voy a negar que desde la práctica en los institutos se ha convertido en algo muy complicado de hacer por los grandes temarios que tenemos que implantar, por lo difícil que resulta coordinarse entre clases y con el gran tamaño de los centros que últimamente estamos empezando a ver. Pero sí que es importante conectar los saberes de distintas asignaturas y de manera que no encajonemos el aprendizaje de la historia en la asignatura de historia, sino que podamos interconectarla con economía, con biología, con matemáticas, con lengua castellana y literatura. De esta manera yo lo que hacía era seleccionar una serie de asignaturas y plantear actividades, contenidos o incluso docencias integradas. Es a su vez una estrategia metodológica. Es aprendizaje activo, significativo, porque estamos dando un significado de manera que se vea que existen distintas maneras de conectar los contenidos y lo que hice fue aplicarla a las asignaturas con las que yo podía realizar interdisciplinariedad. Por ejemplo, con economía y las matemáticas yo podía trabajar contenidos que interconectasen aspectos de las crisis económicas con las gráficas que se planteaban allí, con teorías económicas, con fundamentos de matemáticas y los efectos que han tenido a lo largo de la historia, por ejemplo, en el desarrollo de según qué inventos o según qué revoluciones, etc. Con filosofía, de manera que los contenidos de ideología y pensamiento estaban muy conectados, o con lengua castellana y literatura, con todo el trabajo de expresión escrita, expresión oral, trabajo de textos, trabajo de movimientos literarios o artísticos, etc. Otro elemento transversal que yo quise destacar fue el plan lector. El plan lector no es algo obligatorio dentro de la convocatoria de oposiciones, pero sí que tiene una presencia ligera en la legislación tanto nacional como autonómica. Y en general se tiende a recomendar que el plan lector se trabaje desde las siguientes asignaturas. Por lo tanto, yo sí que quise incluirlo. Además, en mi asignatura es algo que dinamiza, porque a través del plan lector se pueden incluir novelas, se pueden incluir según qué textos que también sirven para plantear de una manera distinta la historia. Como, por ejemplo, trabajar lo que viene a ser el socialismo a través de 1984 resulta interesante, o Revolución en la Granja o cualquier tipo de contenido de otros autores en historia del mundo contemporáneo resultaba muy, muy útil. El último elemento que decidí plantear fue la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación o tecnologías del aprendizaje, las TAC que planteamos en Aragón y que aparecen sencillamente mencionadas. Nuevamente, esto no es algo obligatorio, pero yo creo que en el día a día que vivimos y con el manejo que están empezando a tener los alumnos de todo lo que viene a ser redes sociales, fundamentalmente, la verdad, sí que comienza a ser interesante plantear esa competencia digital como un elemento transversal y no aislado dentro de nuestra docencia únicamente de nosotros al alumnado.
sino algo que esté presente en toda nuestra docencia y también integrar al alumnado y su conocimiento sobre la tecnología. Esto puede ser algo desde muy sencillo y que mucha gente hace, como utilizar un proyector, pero puede también ser una pantalla interactiva o diseñar una aplicación o plantear herramientas que quizá haríamos de manera habitual en nuestras casas en un cuaderno con un elemento interactivo que permita añadir imágenes, vídeos, texto o movimiento. También podemos utilizar aplicaciones que permitan investigar o que permitan hacer esquemas de formas distintas, como aparece el que aparece ahí en la diapositiva. Estos son los elementos transversales que yo planteé. Voy a acudir al chat por si existe alguna duda y pasaré al último apartado más estructural dentro de la programación didáctica. Pregunta: ¿considera que la promoción para la igualdad de género se tiene en cuenta en la docencia actual? En el caso de la historia contemporánea, ¿se incorporan figuras femeninas que han tenido peso en la historia, por ejemplo? ¿Se tiene en cuenta en la docencia actual? Sí. Y, por ejemplo, el plan de acción tutorial, por ejemplo, lo contempla. En el plan de acción tutorial hay no solo un día, sino semanas dedicadas a la igualdad de género de distintos puntos de vista, no únicamente desde destacar la mujer en la historia, por ejemplo. Se trabaja también en las distintas asignaturas y, por ejemplo, en el caso de la historia contemporánea, no suele incorporar figuras femeninas, sino también simplemente a la mujer como sujeto histórico, que es algo que en historia causa muchos problemas porque está ahí y no se la visibiliza. Entonces, a través de sujetos individuales que tienen mucho atractivo a nivel personal y a través de sujetos colectivos. Entonces, en mi caso, sí que lo tengo incluido en la docencia y es una tendencia en la actualidad en la docencia, porque se trata un poco de no solo de integrarlo, de mencionarlo de manera puntual, sino de incluirlo de forma habitual, de que se convierta en una práctica y no en algo puntual que incluir en nuestra docencia. Es a través de la normalización con lo que creamos igualdad de género y es un valor que está muy presente en la docencia. Espero haber contestado a la pregunta que se ha planteado. Voy a continuar pues con el apartado de evaluación. Este apartado debe tener una extensión amplia, es absolutamente obligatorio y es posiblemente en lo que más atención presta el tribunal. A su vez también es quizá el más complejo de ellos. La evaluación es compleja, existen seminarios dedicados a la misma y la vamos a definir como un proceso de recogida de información, de recogida sistemática de información. No es poner una nota numérica. La evaluación es mucho más que la calificación. La calificación puede ser algo opcional, aunque por supuesto en nuestro sistema se exige, pero puede ser algo opcional ocasionalmente. Nosotros lo que buscamos con la evaluación es valorar hasta qué punto los alumnos han comprendido, han adquirido habilidades, han interiorizado contenidos, han conseguido esos objetivos que nos planteábamos como metas o han desarrollado esas competencias clave que nosotros hemos desarrollado en nuestro planteamiento metodológico. ¿Dónde aparece regido? En todas partes. Si hay algo de lo que no falta normativa es en la evaluación. Es la parte más sensible, es la que más afecta al alumnado, es la que decide si promociona o no promociona, es la que establece cómo se recupera. Por lo tanto, lo vamos a tener muy repetido en todas las en todas las normativas que se encuentran aplicadas. Desde la legislación nacional a su concreción en currículos, a su concreción autonómica, como a muchas instrucciones, modificaciones, decretos, órdenes, etcétera. Por lo tanto, la evaluación es uno de los apartados más importantes que existen. Yo lo que voy a hacer es un recorrido general aplicado a una programación didáctica porque, insisto, es un tema sobre el que se dan charlas enteras. La evaluación en la legislación, por lo tanto, ahora yo estoy haciendo una mención específica a la legislación, no estoy trabajando de cara a mi versión de la evaluación. Aquí es muy importante ceñirse a lo que nos dicen las normas. Debe ser continua. Es decir, debe establecerse en distintos momentos a lo largo del curso, debe tener un carácter que progrese y debe ser diferenciada. Se debe establecer distintas etapas de manera que podamos valorar el progreso de los alumnos a largo plazo. A su vez, la evaluación tiene que tener un carácter formativo y con ello nos referimos a que tiene que proporcionar información a los alumnos, tiene que servir como elemento para la formación. Tiene que tener a su vez un carácter sumativo y con esto ya sí que me refiero a esa característica de la calificación dentro de la evaluación y es que el carácter sumativo debe incluir las distintas partes de la evaluación en las que se ha proporcionado una evaluación al alumnado. Y por último, debe incluir también medidas de atención a la diversidad que en función de en qué curso nos situemos, estas van a tener mucho impacto. ¿Cuándo evaluamos? En 3 etapas. En la evaluación inicial, en esas actividades de diagnóstico,
en esas actividades de conocimientos previos de las que yo había hablado, en una etapa formativa o procesual que viene a ser toda la evaluación continua desde principio de curso hasta final de curso, trabajando en distintos momentos con el fin de hacerlo habitualmente. Y por último, de manera sumativa o final, es decir, un aspecto más de evaluación final que permita conocer hasta qué punto final ha llegado el alumnado, qué niveles ha adquirido, qué ritmo ha establecido y hasta qué objetivos ha conseguido llegar. Por lo tanto, al final sí que vamos a colocar una calificación numérica. La evaluación está absolutamente constreñida en este momento por las modificaciones introducidas por la LOMCE con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Son fundamentales, rigen por completo en este momento nuestra docencia. Es posible que en el futuro, con los cambios legislativos que estamos viviendo, se vea una modificación, pero en este momento, y por lo que establece la oposición de 2021, desde luego hay que regirse por completo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación lo que van a hacer es proporcionarnos una serie de elementos que van a unir lo que viene a ser los contenidos con aquello que se nos solicita para evaluar, rigen nuestra docencia. Los estándares de aprendizaje evaluable lo que hacen es relacionar todos los apartados de una programación. Tenemos que entender los estándares de aprendizaje evaluable como aquellos aspectos que nos dicen cómo aplicar un criterio, qué competencias desarrollar, qué objetivos alcanzar y cómo medirlos. Es decir, pongamos que se nos plantea un contenido que tiene unos criterios de evaluación que impliquen exponer en público un contenido histórico, como sería en mi caso. Los estándares de aprendizaje implicarían relacionarlo con una serie de competencias, por ejemplo, si es una exposición oral, la competencia lingüística, si es un trabajo de exposición oral en equipo con competencias sociales y cívicas, si tiene un tema en específico, podrían ser las culturales o las científicas y matemáticas, si incluye elementos de tecnologías de la información y comunicación, podrían ser competencias digitales y a su vez qué objetivos conseguimos con ellas. Si nos hemos planteado unos objetivos de materia en los cuales buscamos que adquieran autonomía y pensamiento crítico, ese sería un buen ejemplo sobre el que participar. ¿De acuerdo? En el ejemplo que aparece ahí a la derecha, por ejemplo, no es un ejemplo de historia, es un ejemplo de biología. Consiste en un proyecto de investigación en equipo que tiene sus criterios de evaluación, que provienen de los currículos, y sus estándares de aprendizaje evaluables que lo que buscan es unir esas dichas competencias con los objetivos y los criterios que aparecen ahí arriba. De ese modo, trabajamos en este momento con la evaluación. Tenemos que seguir los criterios que se nos indican en nuestros currículos y tenemos que evaluarlos a través de los estándares de aprendizaje evaluables, que nos establecen de una manera bastante cerrada qué tipo de cosas se consideran necesarias para evaluar. A su vez, si nosotros asignamos un porcentaje a los estándares de aprendizaje evaluable y una calificación numérica sobre los mismos, nos permitirán una evaluación observable, medible y calificable. Si decidimos que un proyecto de investigación en equipo va a tener asignado un 10% en nuestra evaluación, de esa manera veremos qué criterios se han cumplido y qué estándares y hasta qué punto se ha alcanzado una calificación en los mismos y por lo tanto tenemos un instrumento de medida de ese aprendizaje. Insisto, la evaluación es más que la calificación, es una manera de recoger información. A continuación, voy a revisar brevemente el chat. Soy consciente de que la evaluación genera muchas dudas, pero es que es un apartado muy largo. De acuerdo, de momento no veo nada. Tenemos los procedimientos, es decir, cómo vamos a evaluar. Tenemos que recoger datos. La evaluación es recoger datos sobre cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Por lo tanto, podemos recogerlos de maneras muy distintas. Podemos observarles, ver cómo trabajan o darles pequeños cuestionarios. Recogemos esos datos y apuntamos hasta qué nivel han llegado los alumnos, qué cosas no han entendido, qué dificultades han encontrado. Podemos proporcionarles dosieres o que ellos tengan un cuaderno del estudiante, de manera que podamos comprobar cuánto trabajan, cómo es su técnica de estudio. Podemos mandarles proyectos y ensayos, de manera que veamos de manera más objetiva cómo interrelacionan contenidos y realizan producciones propias. Y podemos hacer pruebas específicas, que pueda ser una prueba escrita o una prueba oral, que nos permitan ver con una calificación adscrita hasta qué niveles llega el alumno. Estos son los instrumentos, una serie de instrumentos que yo sugiero, pero por supuesto existen muchos más. Desde luego, actividades de evaluación puede ser cualquier cosa que nosotros diseñemos y que nos permitan obtener información al respecto. Y actividades de calificación será si les proporcionamos una nota adscrita. Para ello,
Si vamos a realizar una corrección y una calificación, se recomienda el empleo de rúbricas y esto está ya bastante recomendado desde inspección. Entonces, las rúbricas son elementos de corrección. Lo que voy a mostrar ahora son tipos distintos de rúbricas. Pueden ser rúbricas muy sencillas, como la que yo estoy mostrando en la diapositiva que estoy proyectando ahora, que mide distintos apartados que se consideran necesarios y les proporciona una calificación asignada. Pues, por ejemplo, si yo estoy buscando un trabajo de investigación sobre una noticia, busco que me hagan un trabajo al respecto. Y entonces yo tengo un apartado que me dice calidad de la información. Si me ha escrito muy poco, es insuficiente o si la ha plagiado. Será, por lo tanto, de un 0 a un 4. Mientras que de un 9 a un 10 será si la reflexión es buena, si ha realizado una producción propia y si la reflexión o la redacción son adecuadas. Por lo tanto, distintos apartados con distintas notas asignadas al mismo. Esto es una rúbrica bastante sencilla, pero también nos podemos volver muy locos y presentar rúbricas que son muy complejas. Esta, por ejemplo, va realizando cruces. Esta es una actividad que yo diseñé para una actividad de tercero de la ESO en Geografía que consistía en diseñar su propio negocio. Entonces, en función de qué cosas iban realizando y hasta qué punto llegaban, yo iba haciendo las cruces correspondientes, cada una para su grupo necesario. Al final llegaba hasta un total de 39 puntos que sumaba en la parte de abajo. Entonces, esta es una rúbrica ya mucho más compleja, pero que mide distintos tipos de necesidades. Esta va en relación a hasta qué punto llegan, mientras que la anterior es una valoración general de los apartados que nosotros hemos diseñado. A su vez, también existen distintas maneras de evaluar, tanto por parte de las personas como por parte de aquellas personas, de aquellos criterios que tenemos que atender. Respecto a las distintas maneras de evaluar por personas, la evaluación no tiene por qué ser siempre de profesor a alumno. Puede ser de alumno a alumno. Yo con esto trabajé hace poco y resultó muy interesante porque los alumnos tienden a ser mucho más duros con los demás que con ellos mismos. Y fue una manera de valorar mucho más objetiva lo que ellos habían hecho por parte de otra persona. Entonces, luego, a la hora de valorarse ellos a sí mismos, eran un poquito más exigentes después de haber vivido ese proceso. También puede ser una autoevaluación. Los alumnos se corrigen a sí mismos, por ejemplo, haber realizado un simulacro y luego corregir sus errores con apoyo. O puede ser una coevaluación, es decir, pueden ayudarse entre ellos mismos o pueden realizar una heteroevaluación del profesor hacia el alumno. ¿Cómo calificamos? Esto aparece muy regido en los decretos y se nos establece que tenemos que atender a los contenidos, criterios, estándares y competencias clave. Esto está totalmente regido por la legislación y, en concreto, con la LOMCE, lo que más se nos indica es que debemos atender a los estándares. Los estándares aparecen en los currículos de las asignaturas, en nuestro caso, en las órdenes que rigen esos currículos y de los cuales aparece esa imagen de esa tabla que aparece ahí. Eso es lo que rige la evaluación que yo voy a tener que aplicar y cómo va a funcionar la calificación. Tiene que atender a esos apartados que se designan en las asignaturas para corregir. Pero también tenemos que emplear distintos apartados. Por ejemplo, yo puedo atender a contenidos mínimos. También tendré que prestar atención a la diversidad de mi clase. También tendré que diseñar una ponderación de mi asignatura. Por ejemplo, yo quiero evaluar por exámenes, que es lo habitual en la tendencia educativa en la que estamos ahora. Le voy a asignar un porcentaje. Pongamos, por ejemplo, que eso es un primero de la ESO. Así que si quiero evaluar por exámenes, por una prueba escrita, será un 60%, mientras que para otro tipo de trabajo, como por ejemplo un cuaderno, un dossier de actividades, plantearé un 20% y proyectos y ensayos plantearé otro 20%. De esa manera también estaré designando cómo voy a ponderar esa asignatura y qué criterios de evaluación y qué estándares de aprendizaje van a ir en cada apartado. Por último, siempre recordar que nuestras evaluaciones tienen una nota final. Voy a comprobar el chat brevemente. Una pregunta con respecto a la exposición oral de programación y unidad didáctica. Si decides escribir el esquema en la pizarra de la programación, por ejemplo, ¿ya comienza a contar el tiempo de exposición? Sí, empieza a contar, pero yo era capaz de escribir mientras hablaba. Es mi caso personal. Y luego pasaría lo mismo con la unidad didáctica, pero en la unidad didáctica yo sí que podía tener un guión. Entonces, en la unidad didáctica, no, además de que yo les proporcioné mis unidades didácticas al tribunal, no me fue necesario utilizar esa pizarra. En esta convocatoria hay 20 minutos y 40 minutos respectivamente para exponer. Sí, yo tuve ese mismo tipo de tiempo. Entonces, en esos 20 minutos la programación didáctica, que viene a ser un marco un poco más teórico, y la unidad didáctica viene a reaplicar lo que hemos hecho en la programación en la práctica de un temario concreto.
Por lo tanto, hay apartados que no tenemos por qué repetir en la unidad didáctica si ya los hemos mencionado en la programación. Con eso es muy importante jugar correctamente en las oposiciones. Con que si ya hemos explicado una cosa, no hay por qué repetirla luego otra vez. Pero sí, yo el esquema de la pizarra lo expliqué mientras hablaba, pero en mi caso eso no supuso un problema. Pero sí, empieza a descontar tiempo, sí. El momento en el que te indican que puedes empezar, en ese momento ya comienza. Segunda pregunta. Estándares de aprendizaje en segundo de la ESO no los hay, la orden indica los de etapa, es decir, aparece en tercero de la ESO. Por lo tanto, debo ponerlos en mi programación ese segundo. Hay que diseñarlos. Técnicamente hay que diseñarlos, sí. Espero que en algún momento se realicen por parte de la administración, porque efectivamente, ocasionalmente en las asignaturas del primer ciclo de la ESO no están diseñados, efectivamente. Yo para segundo de la ESO lo que hice fue diseñar los propios. No queda otra en ocasiones, sí. Tercera pregunta. ¿Generalmente los criterios de evaluación se corresponden directamente con los estándares de aprendizaje evaluables? Sí. Tienen una asignación prácticamente directa. En la fotografía que estoy enseñando en la diapositiva podéis ver cómo hay un criterio con 3 estándares asignados, otro con 2, etc. Eso está hecho ya directamente por educación. Entonces, están asignados. Eso sí, luego tú puedes jugar y reordenarlos, pero sí que están correspondidos. No tienes por qué seguirlos estrictamente, aunque que conste que conviene. Como innovadora recomienda que sea la propuesta de evaluación para la oposición. Depende mucho de la asignatura, puesto que cada asignatura tendrá una metodología distinta, entonces en función de la asignatura a la que te dediques va a ser muy distinto. A mí me parece que evaluar solo por proyectos puede plantear problemas en una evaluación en asignaturas como, por ejemplo, son la historia. Mientras que en otras producciones, como pueden ser la asignatura de dibujo técnico o asignaturas de educación física, puede resultar muy interesante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la innovación se desarrolla dentro de cada ámbito. Entonces, yo en historia, digamos que hice unas clases en un punto medio, pero luego ocasionalmente incluía actividades innovadoras. Entonces, eso es lo que yo hice. Planteé un punto medio, yo no soy tradicional, la verdad, pero sí que me puse en un punto medio con ocasionalmente algún momento de brillar en innovación. ¿Te sobró tiempo? En la programación didáctica hice 20 minutos, 21 segundos. En la unidad didáctica me sobraron 10 minutos, efectivamente. Sí, hay que ser muy conciso en la programación didáctica, mientras que para la unidad didáctica podemos detallarnos todo lo que queramos. Eso es lo que me sobró en cada apartado. Voy a continuar con la exposición de la evaluación, ya va quedando menos. Las recuperaciones también aparecen definidas en la normativa. De hecho, lo que tengo a la derecha es un extracto de la evaluación. Entonces, ahí nos indica que debe ser continua, formativa, integrada y diferenciada. Eso es lo que aparecía en mi propia presentación. Así como medidas de ampliación y refuerzo, que ya las hemos diseñado en la metodología y también las hemos repetido en la evaluación. Y, por último, que tenemos que tener en cuenta ese contenido del currículo con los objetivos, con los estándares de aprendizaje, con las competencias, aparece en la propia legislación. Entonces, es algo que tenemos que atender a lo mismo. Las recuperaciones tenemos ordinarias y extraordinarias. Es muy importante colocarlas correctamente en sus fechas correspondientes. Este año ya solo vamos a tener junios y julios. Por lo tanto, tenemos que atender a esas fechas. Nosotros, en principio, ya no vamos a tener septiembres, que era lo normal en Aragón, mientras que en otras comunidades tenían otras fechas. Las recuperaciones deben ser como mínimo de los contenidos mínimos, pero podemos hacerlas de todo. Las recuperaciones no tienen por qué tener un 5 de nota máxima. De hecho, las recomendaciones de inspección es que no. Si nosotros recuperamos de todo. Y porque sean contenidos mínimos no tiene por qué significar que sea un 5. Porque si nosotros somos los que planteamos mínimos, esos mínimos también van a tener una calificación de 0 a 10. Cuidado con esto, que últimamente está bastante especificado por inspección. Por último, también podemos plantear distintos tipos de recuperaciones. Hay quienes recuperan por un dossier de actividades, hay quienes recuperan por una prueba final. En función de en qué momento nos situemos, tendremos recuperaciones ordinarias a lo largo de los trimestres, tendremos una recuperación ordinaria al final y una recuperación extraordinaria como ya extraordinaria a final de curso. Y si nuestra asignatura queda pendiente, una recuperación de pendientes. Este tipo de cosas también conviene especificarlas, pero son aspectos bastante más sencillos. Mientras cumplamos bien las fechas y los periodos
y las recuperaciones en función de si quedan pendientes no habrá mayor problema. Por último, conviene incluir, puesto que está establecido por la ley y que, sin embargo, a veces faltan las programaciones didácticas. Y es que nosotros también somos susceptibles de ser evaluados. De hecho, así se nos exige en el artículo 91 de la LOE 11 y en decretos que han salido posteriormente. Los docentes también tenemos que evaluar nuestra propia docencia y cómo ha funcionado de cara a los alumnos. La evaluación debe ser continua. Nosotros tenemos que valorar si realmente hemos cumplido aquellos que pretendíamos, si hemos encontrado dificultades, si los alumnos han encontrado dificultades y puede haber sido por la docencia, si las actividades han funcionado bien o, por el contrario, quizá deberían haberse hecho otras cosas. Y si, por supuesto, la evaluación, es decir, la información que hemos recogido, era efectiva. Esto, cuando uno pasa a tener una docencia real, como fue en mi caso, es tropezón tras tropezón. Por lo tanto, la evaluación docente es que es muy necesaria. Permite mejorar nuestra práctica y mejorar, a su vez, posteriormente, el aprendizaje de los alumnos. Podemos evaluarnos nosotros, podemos evaluarnos con los alumnos haciéndoles cuestionarios, podemos hacer encuestas anónimas o podemos hacernos rúbricas a nosotros mismos. Con esto habríamos terminado el apartado de la evaluación. Voy a volver a consultar el chat y mencionaré muy brevemente las unidades didácticas. Vale, pasemos a las unidades didácticas. Esto sí que lo habéis visto en la convocatoria, que están exigidas, con un mínimo y un máximo. Insisto, depende de la especialidad, por lo que es necesario consultarlo en las convocatorias. Como aparece que las unidades didácticas deben aparecer en esa prueba de aptitud técnica y pedagógica, como la programación es el instrumento que nosotros ofrecemos al tribunal, yo considero que las unidades didácticas deben estar incluidas de alguna manera en la programación didáctica. En mi caso, escogí una opción visual, porque si tengo que incluir 14 unidades didácticas en un documento de 60 páginas, me puedo tirar al río, que no me va a caber. Entonces, yo lo que hice fue articularlas de una forma visual. Lo que hice fue una breve presentación con forma de leyenda y luego hice esas fichas que he mostrado anteriormente, donde se articulan todos los elementos de unidades didácticas que aparecen en el título superior. Voy a mostrar una en pantalla, por si no queréis verla atrás de la cámara. La 04, las revoluciones liberales y los nacionalismos, ese es el título de la unidad didáctica. A continuación, las sesiones dedicadas a la misma. Recordad, la secuenciación de los contenidos y la temporalización es algo obligatorio. Seguido por los objetivos. En concreto, estos son los objetivos propios de las unidades didácticas. Yo ya he planteado los de materia, ya había planteado los de etapa y para cada unidad quiero conseguir una serie de objetivos específicos. Así que estos son ya diseñados por mí misma para cada unidad didáctica. Continúo con los contenidos. Insisto, esto es lo que yo considero que tendría que cambiar y que debería haber añadido otra serie de mínimos como comentarios de texto, capacidades de redacción, etc. Y después articulo todo ello a través de una tabla que vincula los criterios de evaluación, que es lo que aparece en los currículos, con sus estándares de aprendizaje, los distintos que existen, con las competencias clave, que son los cuadritos de colores, y con una descripción de una actividad o de un ejercicio o de una manera de evaluar que voy a hacer de esos estándares de aprendizaje. Entonces, el estándar de aprendizaje el criterio de aprendizaje 3.5.1, a mí lo que me decía ahí era que yo debía identificar las revoluciones burguesas de 1820, 30 y 48, relacionando sus causas y desarrollo y conociendo sus ejemplos más relevantes. Eso me decía el criterio. Como yo lo tenía en el anexo, ese desarrollo, remití el anexo si querían consultarlo. En ese criterio encontramos un estándar, solo uno, que es el 3.5.1 y que nos dice: elabora un documento comparativo de las oleadas revolucionarias y siendo capaz de transmitir de forma correcta y aprendido en soporte físico o virtual. Entonces, yo de ese estándar 3.5.1 he hecho dos actividades. Una exposición digital que me permita comparar las diferencias y parecidos y luego algo más enfocado a una prueba escrita, que es identificar las reivindicaciones sociales emergidas en una revolución, es decir, un desarrollo escrito de manera más teórica. De esta manera articulaba yo todas mis fichas de las unidades didácticas, con un total de 14, jugando con los márgenes de las tablas, porque ahí no me perjudicaba en la manera en la que se veía mi programación didáctica, y articulando todo el contenido necesario. Como podéis ver, es una reaplicación de la programación didáctica, son los elementos más fundamentales a las fichas de las unidades didácticas. Claro, esto a mí me
me costó una serie de páginas dentro de mi programación didáctica. Mi programación, desde el punto de vista teórico, me ocupó 36 páginas y el resto fueron para las fichas, pero yo me las apañé bien con ese espacio y me consta que mi tribunal apreció mucho el diseño de estas fichas, porque eran muy visuales y se permitía ver la articulación de todo el contenido necesario. Entonces, así fue como planteé yo las fichas de las unidades didácticas. ¿Me podrías dejar un correo para enviarte alguna duda sobre tu actividad? Sí, o si no, la puedes plantear ahora en el chat. Entonces, voy a plantear unas breves indicaciones sobre maquetación y después simplemente plantearé la actividad en 5 minutitos. Es una actividad muy sencilla. Sobre la maquetación, esto ya son consejos. No es algo exactamente que exista de manera reglada más allá de las normas que se nos dan en la oposición. Entonces, si en la convocatoria se nos dan una serie de normas, pues tendremos que acudir a las normas que se nos den. En esta diapositiva no son las normas de la oposición de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque en este año es cierto que nos han dado particulares formatos. Nos han dado interlineado, nos han dado tipo de letra, nos han dado tamaño de letra, no os han dado márgenes, por lo tanto, este año es cierto que es distinto. Pero en estas fotografías que yo tengo aquí, tengo 2 convocatorias distintas, una de La Rioja de 2019 y una de Aragón de 2020, en las cuales sí que se especifican este tipo de normativas. Entonces, si nosotros tenemos una normativa, tendremos que seguir obligatoriamente todo lo que se nos indique y no hay que jugar con esas cosas porque la penalización parece que este año va a ser de 2 puntos si se incumple algún apartado de la programación, pero sí que podemos aprovechar esa especie de vacíos legales para jugar con el espacio y la presentación. Entonces, yo en mi programación, lo primero que hice, bueno, primero no, simplemente una de las cosas que hice fue una portada muy atractiva, porque quería que mi programación didáctica fuera vista por el tribunal e identificada. La enorme mayoría de mis compañeros de tribunal, de las como 23 personas que pasaron conmigo a mi tribunal, la enorme mayoría no tenían portadas bonitas. Esto no es algo obligatorio, pero yo era consciente de que no incumplían las normas y en cualquier caso, si las incumplía, yo la podía arrancar el momento y pasar a las normas de maquetación que aparecían a continuación. Entonces, para mí esta es una manera de que mostrar una visión personal de la asignatura, plantear una portada bonita que interesase al tribunal, puesto que hay un gran simbolismo dentro de mi portada de oposiciones, y destacar de alguna manera. Si los márgenes no se mencionan, podemos jugar por ellos, pero, insisto, a mí cuando una programación está ahí que ha dejado 1 milímetro de margen, la verdad es que me da muy mala impresión. He visto programaciones así y a mí personalmente, no lo sé, tengo la sensación como que no es hacer trampas, pero de alguna manera sí que quieres meter como sea todo lo necesario sin hacer una labor de síntesis. Los títulos, si se nos especifica que sean del mismo tamaño que el resto del contenido, tendremos que seguirlo. Si no, si tenemos libertad, podéis destacar de alguna manera ese tipo de cosas. Utilizad las negritas, las cursivas, los subrayados si así lo deseáis, si es vuestro criterio estético. Eso es algo muy personal. Si queréis emplear colores, hacedlo. Yo lo hice, pero estoy consciente de que hay personas que consideran los colores algo infantil. Yo simplemente los utilicé para destacar elementos a lo largo de mi programación didáctica. Entonces, por ejemplo, yo si me voy a esta página, tengo los títulos de colores y luego tengo apartados destacados con tablas que van cambiando los colores, de manera que sea algo sencillamente un poco más vistoso. Porque, insisto, todas las programaciones son iguales, todas. Entonces, no sé cómo van a acordarse de mi programación si es necesario que se acuerden, si es necesario que les cause una impresión más positiva. Utilizaba tablas, solía alternar colores, de manera que sea algo más dinámico. Los botones, como los que yo hice con las competencias clave, porque, insisto, los nombres de las competencias clave son tan largos que a mí me resultaban un auténtico perjuicio a la hora de escribir. Entonces, al diseñar los botones informativos, de acuerdo a una leyenda, me ahorraba ese tipo de palabras. Las tablas ahorran mucho espacio en las programaciones si en algún momento sacan una indicación de márgenes. Trampean mucho ese tipo de situaciones sin que ello implique que esté incumpliéndose la normativa. Y por último, las fotografías si queremos dinamizar algo más, pero muy poquitas, porque nos van a quitar texto, nos van a quitar elementos a describir. Entonces yo los utilizaba solo si me cabían en primer lugar y en segundo lugar si consideraba que aportaban algún tipo de dinamización a mi documento. Con esto habríamos terminado este macro recorrido de la programación didáctica. Soy consciente de que he ido bastante deprisa y de que es un contenido muy denso.
habitualmente se hacen seminarios específicos dedicados a distintas partes de la programación didáctica. Por ejemplo, me consta que la Asociación de Psicopedagogía Aragonesa hace seminarios y en breves tendrá un curso implantándose si alguno estáis interesado, porque un macro recorrido no va a permitir profundizar en este tipo de contenidos. Lo que yo he hecho en esta charla es plantear mi visión de la programación didáctica que me permitió en mi promoción ser la única sin experiencia que consiguió una plaza con destino definitivo, si bien es cierto que hubo muchas plazas, hubo oferta en el año en el que yo me presenté. Pero mi programación me permitió quedar, sin contar todavía con la fase del concurso oposición, la cuarta de 1.044 inscritos. Reales creo que acabaron presentándose 800 y luego no sé cuántos realmente hicieron un examen con vistas a escribir o fueron solo a firmar. Pero luego en el concurso de oposición pasé a ser la número 75. Entonces, si yo no hubiera sacado la nota que saqué en la programación didáctica, jamás habría podido conseguir la plaza en la que estoy. Y es porque yo trabajé mucho este documento. Entonces, espero que de alguna manera os haya resultado útil y voy a volver a consultar el chat y ahora hablar muy brevemente de la actividad a realizar. Pregunta: ¿las fichas de las unidades didácticas se pueden incluir en otro apartado como los contenidos? Pues yo, técnicamente sí, pero a mí no me convence. ¿Por qué? Porque en la convocatoria aparece indicado que las unidades didácticas deben aparecer. Por lo tanto, yo considero que deben estar dentro del propio documento de la programación didáctica. Hay quienes la meten en anexos. En mi oposición de 2018, la gigantesca mayoría de nosotros la incluimos dentro de las 60 páginas de la programación. Pero me consta que hay otras personas que las meten en anexos. Yo prefería hacerlo así, porque por tal y como interpreto yo esa normativa, me convencía más. Siguiente pregunta: ¿cuánto te ocupó cada ficha de las unidades didácticas? Entre 1 página y 2 páginas. ¿Incluías en ellas alguna de las actividades o eso ya va en las unidades concretas? Sí, en los descriptores de los estándares de aprendizaje incluía alguna actividad ocasionalmente, de manera que se pudiera ver de manera un poco más práctica alguna de ellas. Pero como luego utilizaba las unidades didácticas desarrolladas, realmente en las fichas las incluía de una manera muy concisa y luego ya en la unidad didáctica profundizo. No hay problema para usar los colores, ¿no? Si no aparecen en la convocatoria especificado, en principio hay libertad para ello. ¿Pusiste algún dibujo o símbolo dentro de la programación? Símbolos como tal, no. Dibujos tampoco, pero fotografías, esquemas diseñados con ordenador, sí. Y también alguna imagen ocasional. Aunque se van a ver en la última ponencia estrategias emocionales, en su caso, ¿le importaría decirnos qué estrategias empleó para afrontar con éxito el proceso de oposición y sobre todo enfrentarse al tribunal? Vale, mi método de trabajo está muy relacionado a que yo tuve la gigantesca ventaja de que yo pude estudiar un año mantenida por mi familia. Entonces hay que tener en cuenta que mi situación era la de una persona privilegiada en comparación a otros opositores. Entonces yo podía estudiar por las mañanas, hacer prácticos por las tardes, hacer simulacros los sábados y descansar los domingos. Entonces yo invertía muchísimas horas al día, un mínimo siempre de 5, nunca jamás llegué a estudiar menos, durante 11 meses, hasta un máximo de 12, cosa que tampoco recomiendo porque eso lleva sus lacras y en mi caso era un método muy repetitivo. Lo que pasa es que en mi caso es muy efectivo, pero yo también tengo mucha fuerza de voluntad y sobre todo, insisto, es que me encontraba en una situación totalmente privilegiada por no tener que trabajar a la vez. Utilicé un preparador de oposiciones, sobre todo para lo que viene a ser los prácticos, los temas me los hice yo. Y la programación didáctica también empleé el material de mi preparador de oposiciones. Recomiendo asistir a cursillos, asistir a charlas, asistir a seminarios de oposiciones. Me resultó muy, pero que muy útil el material que me dieron en sindicatos, en la asociación, en la universidad o en charlas que encontraba ocasionalmente anunciadas. Mi duda es si tengo que planificar la asignatura en un nivel de la ESO o en los 4. En principio en 1. Hay quien trabaja por etapas, pero lo habitual es escoger una asignatura dentro de un nivel. ¿Tenemos esta presentación disponible en alguna parte? La enviaré sin problemas. De acuerdo, gracias a todos por la atención. Respecto a la actividad de implantar, es el diseño de simplemente la temporalización de las sesiones, que es lo que aparecía en la diapositiva que voy a mostrar enseguida. Consistía en simplemente diseñar la temporalización de una asignatura de las unidades didácticas a las sesiones que se tienen. Entonces, lo primero que tendréis que encontrar en los currículos de las asignaturas será cuántas sesiones dais por semana. Entonces, hay asignaturas que tienen 3, hay otras que tienen 2, hay otras que tienen 4 y otras que tienen 1.
Entonces, en ese momento yo conté en el calendario de Educaragón cuántas clases tenía, si tenía 3 sesiones a la semana, y de qué manera me caían más ventajosamente de cara al calendario, evitándome todos los puentes y festivos. Después, teniendo esas sesiones, las asignáis a las unidades didácticas que hayáis desarrollado. Por lo tanto, yo diseñé 14 unidades didácticas, así que tendréis que organizar los contenidos en unidades y después asignarles sesiones. Y por último, organizarlas en trimestres. En eso consiste la actividad a implantar. ¿Cómo sabes lo que valoró bien el tribunal? Pues porque yo he tenido la suerte de conocer posteriormente a los miembros de mi tribunal. Entonces me consta que alguno de esos elementos fue bien valorado. ¿Dónde nos recomendarías arriesgar para diferenciarnos? En algún diseño de alguna actividad circunstancial en las unidades didácticas. En la unidad didáctica yo creo que es el momento de brillar. En la programación didáctica creo que es el momento de exponer el planteamiento teórico y de demostrar que controlas la normativa, mientras que en las unidades didácticas es donde podemos dar más brillo a nuestra docencia, a la innovación, al trabajo con el alumnado. Es lo que yo hice también. Disculpe mi pregunta, ¿habrá posibilidad de ver la grabación de usted en otro momento? Queda grabado. A esa pregunta contestarán las personas de la UNED, pero creo recordar que sí, que por lo menos el streaming seguro y la grabación creo que se estaba realizando. El tiempo de exposición de la unidad didáctica, 40 minutos. 40 minutos. A mí me sobraron 10, yo lo hice en media hora la unidad didáctica. También es cierto que no tenía una unidad didáctica particularmente larga. Yo soy de infantil, ¿cómo lo planteo? Es la misma estructura aplicada al currículo con el que trabajéis. Ya más allá de eso no puedo trabajar mucho más, pero si alguno de los ponentes pertenece a esa etapa educativa, recomiendo que hagan esa pregunta. Yo tampoco me manejo mucho más allá de mi ámbito de secundaria obligatoria y secundaria no obligatoria. De acuerdo. Espero que haya resultado de utilidad y facilitaré la presentación a la unidad para que os la reenvíe y podéis utilizarla para lo que necesitéis. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿O sobre la actividad a realizar? De acuerdo. Como consejo simplemente advierto de que mi programación debe estar ya en muchos sitios. Entonces, cuidado con cómo se emplee. No vayan a surgir muchas programaciones iguales algún día en algún tribunal, porque me consta que ronda por muchas partes. Gracias a vosotros por la atención. Lamento que no haya podido ser en persona. La verdad es que se me ha hecho muy extraño que sea a través de vía telemática, pero bueno, espero que haya resultado útil, que en realidad ese es el objetivo. Y muchísimas gracias a la colaboración con la UNED de Calatayud por plantear estos seminarios, que son increíblemente útiles para la formación en oposiciones. Yo también acudí a este tipo de seminarios, y a la Asociación de Psicopedagogía Aragonesa por colaborar a la hora de poner en marcha estas ponencias. Muchísimas gracias, Elena. A vosotros. ¿Os parece bien entonces que cerremos la charla aquí? Cuando desees. Muy bien. Muchas gracias a todos por la atención y enseguida enviaré los materiales a Marta para que los pueda reenviar. Muchas gracias. Espero que os vaya muy bien en el futuro a todos. Gracias. Adiós. Adiós.